y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Días, tardes o noches, familia, bienvenidos a este espacio de meditaciones teoterápicas. Soy el pastor José David Ángulo desde Chile. Bueno, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes una meditación acerca de lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 1. Cuando vamos a la palabra de Dios siempre nos encontramos con muchas realidades que afectan profundamente nuestra vida y la forma en la que comprendemos cómo opera el amor de Dios en cada uno de nosotros. Pero ciertamente una de las realidades más difíciles de poder experimentar como hijos de Dios se trata justamente de la renovación de nuestra mente. Cuando vamos a la palabra de Dios y nos encontramos con nuestras propias realidades reflejadas en ellas, podemos tomar fácilmente cualquiera de estos dos caminos. El primero de ellos puede ser tomar la decisión de que nuestras percepciones o nuestras ideas preconcebidas frente a lo que es el deseo o la voluntad de Dios, pues son correctas y simplemente nos quedamos con aquello que para nosotros es lo correcto o lo que las circunstancias que estamos viviendo nos indican que debemos hacer o lo que nuestras emociones nos indican que debemos hacer. Pero por otro lado encontramos que la palabra de Dios en muchas ocasiones nos va a hablar de aspectos o nos va a mostrar realidades o nos va a llevar a tomar decisiones que muy probablemente no tienen nada que ver con las decisiones que nosotros ya hemos aceptado en nuestra mente, en nuestro corazón como verdaderas o como correctas. Y es aquí entonces donde nos encontramos, familia, con lo que nos dice la palabra de Dios frente a cuál es el propósito de nuestra vida cristiana, porque ciertamente vivir para Cristo poco tiene que ver con satisfacer los deseos de nuestra mente o nuestras más profundas intenciones o cumplir con nuestros sueños o nuestros anhelos. Cuando vemos pasajes como Gálatas capítulo 2, verso 20, debemos comprender que la vida intercambiada se trata justamente de renunciar a nuestros deseos, a las formas o maneras en que yo creo, considero que tienen que ser las cosas y empezar a tomar la decisión de vivir para Cristo y vivir de una forma no que nos agrade a nosotros, sino que honre y glorifica el nombre de Dios. Y es aquí donde encontramos este parámetro en la palabra de Dios, en Romanos capítulo 12, el versículo 1, que dice: así que exhorto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar vuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo santa y agradablemente ante Dios. Esta es vuestra adoración verdadera. Y cuando se habla de la adoración, a veces se tiene un concepto muy equivocado respecto de lo que es la adoración y sobre todo la adoración en la iglesia. A veces creemos que una actitud de adorador pues es simplemente una persona que muestra una vida piadosa, que muestra una vida de arrepentimiento, pero que simplemente la muestra, pero cuando va a la realidad de su vida, pues no hay ningún tipo de adoración. Un poco esta misma idea es lo que la palabra de Dios habla cuando nos enseña que el pueblo de labios honra a Dios, pero su corazón está muy lejos de Él. Porque la adoración, familia, no se trata solamente de algo que hacemos, no es expresarle a Dios que lo queremos o lo bueno que Él es o lo que Él hace. La adoración es una actitud de obediencia y es la forma como nosotros, como sus hijos, respondemos a sus mandatos. Entonces, claro, cuando nosotros colocamos nuestros deseos al nivel de la adoración, pues nos damos cuenta de que no hay una genuina adoración en nosotros, porque todo el tiempo parece ser que nos importase más satisfacer nuestros deseos o cumplir con nuestros sueños, con nuestras metas, que cumplir con los sueños y los deseos de Dios. Y esto pues genuinamente no se trata de un asunto de ser verdaderos adoradores. Es cuando la palabra de Dios nos habla de que Él anhela, Él quiere adoradores en espíritu y también en verdad. Fíjense que la palabra que aparece aquí no es alabanza, sino adoración. Y la adoración no se trata de cánticos, la adoración no se trata de nada más, sino de una actitud de rendición. Y eso creo que es lo que más afecta este parámetro de ajustar
nuestra mente a su voluntad, de ajustarnos a lo que Él realmente quiere. Porque no puede ocurrir una transformación de la mente, una transformación del corazón, un cambio en nuestros paradigmas, en las formas que creemos que son correctas de hacer las cosas, si no hay una genuina adoración. La adoración, por lo tanto, constituye el parámetro principal que todo hijo de Dios debe reconocer. De hecho, la realidad de que todos nosotros hemos sido creados para rendirle adoración a Dios, pues cumple todo el objetivo del mundo cuando tú lo comprendes y lo estableces como una prioridad de vida. Entonces la adoración ya no es solamente un tiempo que tú dedicas para cantarle a Dios, o es el tiempo de las canciones lentas en tu iglesia o en tu ministerio local. No, tiene que ir un poco más allá. Hemos confundido el asunto de la adoración con algo visible. Pero ser adoradores no se trata de saber tocar un instrumento o interpretar la guitarra o saber cantar bonito. La adoración es algo que ocurre cuando nadie te ve. Y eso es lo que justamente constituye a los verdaderos hijos de Dios. Aquellos que realmente viven una vida de obediencia, no en la iglesia, sino cuando nadie los ve, no en las redes sociales, no es lo que mostramos en nuestras redes sociales, no es lo que predicamos en la iglesia, no es lo que le enseñamos a nuestros hijos, a nuestra familia, sino lo que ocurre en nuestra intimidad. Y eso es lo que realmente constituye quiénes son verdaderos adoradores. Entonces, cuando encontramos pasajes como estos, donde el apóstol Pablo le hace un llamado a la iglesia en Roma a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo. Fíjate, me gusta mucho esta forma en la que esta versión lo traduce. Dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo de forma santa y agradablemente ante Dios. Y dice que esta es nuestra adoración verdadera. La Reina Valera lo que dice es que este es nuestro culto racional. Pero hay una gran diferencia entre hablar de culto, reunión, de aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, a una actitud de adoración. Por eso es que aquí en Romanos 12, capítulo 1, el apóstol Pablo no está hablando solamente de culto. Lo que él está hablando aquí es de adoración verdadera. ¿Cuál es la adoración que agrada a Dios? ¿Qué es lo que a Dios le agrada que nosotros como sus hijos hagamos? Y es justamente presentar nuestros cuerpos, nuestra vida, como un sacrificio que está viviendo. No solamente un sacrificio vivo, sino un sacrificio que está continuamente viviendo de forma santa, de forma agradable. Y cuando comprendemos esta realidad, cuando entendemos que la adoración es someternos a los mandamientos de Dios y que la alabanza es la forma en la que respondemos a lo que Dios es y lo que Dios hace, cuando hacemos esta diferenciación, pues podemos entonces cumplir con el parámetro siguiente en su palabra, que es el versículo 2 de Romanos 12, cuando nos dice, y no os adaptéis a este mundo, sino sed transfigurados por la renovación de la mente, para que discernáis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y ciertamente, familia, en muchas ocasiones nuestra percepción de lo que es bueno y lo que es agradable y lo que es perfecto en nada tiene que ver con lo que es bueno, agradable y perfecto para Dios. Pero es justamente aquí donde viene el ser transfigurados por medio de la renovación. La renovación de la mente es el medio, es el camino que Dios va a utilizar para que podamos ver su gloria y podamos ser genuinos adoradores. Nunca va a ocurrir un avivamiento en tu vida, nunca va a ocurrir un avivamiento en tu familia, en tu ministerio, si tú no permites que el Espíritu Santo renueve y transforme tu entendimiento frente a las cosas. Entonces, si hasta el día de hoy has hecho las cosas de una manera, pero eso no ha tenido ningún resultado, sino que al contrario, tú sigues permaneciendo en el pecado, tú sigues aún consintiendo muchos de tus deseos en tu vida, pues eso tiene que llevarte a tomar decisiones en tu corazón. Y es que muy probablemente no haya ningún tipo de adoración, ni en espíritu, ni en verdad, que es lo que el Señor reclama en su palabra, que hayan adoradores en espíritu y en verdad, pero es
cuando hay un cambio, una renovación de tu entendimiento, cuando tú realmente puedes comprender cómo funciona el ajustar nuestra mente a los parámetros de Dios, a esa voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Es a través de esa renovación. Sin renovación no hay una manera práctica de poder ajustar tu mente. Es a través de la renovación, y la renovación justamente viene de cómo tú te alimentas. Porque no es lo mismo creer que porque te estás congregando en la iglesia o estás participando de actividades en la iglesia, tú estás realmente siendo alimentado o estás teniendo una relación de intimidad con el Señor. Entonces se trata de dos cosas completamente diferentes, pero hemos mezclado las prioridades. Hemos creído que simplemente ir a congregarte en la iglesia es lo mismo que tener tiempos de intimidad personales con Dios, o de estudiar la palabra de Dios a profundidad, o de leer a profundidad la Biblia, o de tener tiempos de ayuno con el Señor, o de vigilias personales con Dios. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Pero hemos creído que simplemente congregándonos estamos teniendo una vida piadosa delante de Dios, o estamos siendo transformados en nuestro entendimiento para abandonar el pecado, para abandonar nuestros deseos. Es aquí entonces donde debemos evaluar realmente cómo está siendo desarrollada nuestra vida cristiana y por qué razón pues no estamos viendo el avivamiento del Espíritu en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestras finanzas. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces que está impidiendo que tú realmente veas la mano de Dios en el resto de áreas de tu vida? Tiene que haber algo que tiene que ocurrir. Y para que eso ocurra, lo primero que tiene que ser cambiado es tu mente. Por eso el versículo 2 dice que tenemos que ser transfigurados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Si nuestro entendimiento no es renovado y no es cambiado, difícilmente el Espíritu Santo tendrá con qué trabajar en tu mente, en tu corazón, para llevarte a esa vida de poder, esa vida de amor, esa vida de dominio propio que Él anhela para cada uno de sus hijos. Por eso, familia, es muy importante que nosotros aprendamos a entregar aquellas áreas de nuestra vida que más nos cuestan, a poder renunciar al ego, al yo, y a permitirle al Espíritu Santo hacer esa obra de la regeneración en cada uno de nosotros. Por eso, familia, les invito a que hoy tomemos la decisión de dejar a un lado nuestros paradigmas, de que tú le permitas al Espíritu Santo renovar tu mente, pero que esta renovación empiece cuando tú empiezas a tomar decisiones, empiezas a buscar a Dios de forma personal, empezamos a amar mucho más la palabra de Dios, más que simplemente escuchar predicaciones o hacer cualquier otra cosa, que tú tengas una intimidad profunda con su palabra y que cuando te encuentres cara a cara con Él, ahí en esa intimidad, ahí es donde va a empezar realmente el avivamiento en tu vida, en tu familia, en tus finanzas, en tu ministerio. Quiero invitarte a que oremos, que frente a esta meditación le pidamos al Señor que su Espíritu nos dé ese poder, ese amor necesario para solventar el pecado en nosotros y que de esta manera veamos su gloria en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, cómo no alabarte y darte gracias por cada persona que escuche esta meditación. Pedirte que tú les llenes de tu gracia, de tu gloria, de tu verdad, y que podamos entender que mucho más allá de lo que creemos correcto están tus deseos. Ayúdanos a reconocer que un día te entregamos nuestra vida. Te dijimos, como dice el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 2, verso 20, ya no vivo yo, sino que vives tú en nosotros. Y las cosas que vivimos ahora en la carne, las vivimos ahora en el Hijo de Dios, el cual nos amó. Padre Celestial, ayúdanos a comprender este amor sobrenatural. Ayúdanos a entender que este amor sobrepasa cualquier realidad del pecado. Que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros porque tú has vencido en la cruz. Y que fruto de esa realidad que tú venciste, Señor, ahí en la cruz, hoy podemos vivir conforme a tu plan. Ayúdanos, Señor, a dejar a un lado nuestros paradigmas, a dejar a un lado, Señor, los obstáculos que nos impiden ver tu gloria en todas las áreas de nuestra vida, en nuestros ministerios, en nuestro hogar, en las diferentes áreas de nuestro ser, en nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, en la adversidad, aún, Señor, en la enfermedad. Ayúdanos a ver tu propósito y comprender, como dice tu palabra, que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta.
Señor, y que a aquellos que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Te alabo y te bendigo y te doy gracias y te pido que te quedes con nosotros, Señor, en este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Amén, familia, Dios les bendiga. Espero que este tiempo de meditación haya sido de gran bendición para todos. Si les ha sido de bendición, les invito a que lo compartan en sus redes sociales, con sus amigos, compañeros y familiares. Un abrazo grande para todos desde Chile y que Dios les bendiga grandemente. Bye bye. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.